bienvenido a este espacio, a esta comunidad. Gracias, Gabriel, por aceptar esta invitación. La verdad es que muy poco hago lives compartidos, muy poco invito a otras personas aquí a este espacio. Lo hago cuando lo siento en el corazón y sentí hacerlo. Te conocí en la Feria del Libro en Bogotá hace como un mes, un poquito más de un mes, y me encantó. Ambos estábamos allá en el lanzamiento de nuestros libros. Y aunque bueno, tuve la oportunidad de hablar contigo muy poco tiempo, sentí una energía muy bonita. Y me acuerdo cuando me preguntaban por tu libro, yo es que, ¿de qué se trata el libro? Ver a Dios. Y yo es que, pues de ver a Dios. Yo no te conocía, no sabía nada de tu libro. Yo, de ver a Dios, ¿no? Y yo era como, de ver a Dios, no sé. Yo era, es que lo cogí y empecé como a mirar el respaldo, a ver como que entendía si me volvieran a preguntar. Pero luego cuando ya tuve la oportunidad de conocerte, de hablar contigo, sentí una energía muy bonita. Entonces, bueno, por eso estás aquí. Así que bienvenido. Preséntate. No sé pronunciar tu nombre, así que tu apellido, entonces tú te presentas. Bueno, gracias Moni, gracias por la invitación. Un placer estar acá, sobre todo por estos temas tan importantes que hoy estamos viviendo los humanos y lo que está empezando a ocurrir. Y hoy tenemos una charla muy bonita para hacer, así que, bueno, comencemos por donde tengas ganas y vamos a ver a dónde nos lleva el Ok, encuentro. vale. Bueno, hay una cosa que a mi comunidad le encanta saber, ¿verdad? Y poder entender y tener como esas respuestas, esas guías, porque a veces sí que cuando conocemos personas que de repente ya pasaron lo que estamos pasando, nos vemos ahí como espejeados, ¿verdad? Entonces, em, la situación más compleja es cómo entender el despertar de conciencia, cómo entender que estamos en un proceso de despertar de conciencia. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, lo importante primero, para quizá ubicarnos en un contexto un poco más amplio, es que esto que está ocurriendo hoy ha sido diagnosticado, pronosticado y augurado por grandes sabios y en diferentes culturas de la humanidad, ya que podemos decir, para esto nos ayuda un poco a ubicarnos en un contexto más grande que el contexto individual, que esto que está ocurriendo ahora es un proceso energético obligatorio, por decir así, que tenemos que vivir. Que todavía no sepamos cómo vivirlo o que estemos en un periodo de transición o eso, ok, eso está bien, pero esto que está ocurriendo ya está ocurriendo. No... Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos en un periodo de transición entre una humanidad básicamente centrada en su cerebro reptil prácticamente, o sea, en la supervivencia, lo cual lleva al humano a matarse unos a otros, y puede parecer que somos muy tecnológicos, pero en última instancia estamos buscando sobrevivir, o sea, tenemos miedo a morir y estamos tratando de engañar, manipular a otros para sobrevivir a nuestro beneficio. Esa es la mecánica básica del ego humano, que siempre se siente separado, se siente en conflicto y está en lucha con lo que lo rodea. Hoy hay un despertar de ese ego humano y cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo interno profundo porque tenemos muchos patrones aprendidos, egoístas, que hoy están activos en nuestra mente. No es que, y no hay magia acá, o sea, tenés que desactivarlo. Entonces, nuestro gran trabajo es entender cómo funcionan esos patrones para, una vez que los entendés, podés desactivarlos. Si no los entendés, no lo podés activar. Entonces, en este cambio de conciencia que estamos viviendo, nosotros elegimos vivir en esta época y hacer esta transición, y nos toca honrar esa decisión y entender un poco hacia dónde vamos, de dónde venimos y sobre todo quiénes somos. Okay, súper. Bueno, cuéntanos, Gabriel, ¿cómo se siente? ¿Cuáles son esas emociones que podemos identificar que nos llevan a ese despertar de conciencia? O sea, como ¿por qué te hago la pregunta? Porque como yo lo interpreto, el alma nos hace llamados, yo creo que a lo largo de la vida nos hace llamados a despertar, ¿no? A darnos cuenta de quiénes somos más allá de identificarnos con el ego. Entonces empezamos a sentir
un montón de emociones que al parecer, y de acuerdo a la programación colectiva que tenemos, en donde nos dicen que todo el tiempo tenemos que estar bien, ¿no? Que la normalidad es que estemos bien, felices, contentos y no sé qué, y entonces a veces estas emociones que de repente no son tan chéveres, las interpretamos como malas, pero entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo a través de una emoción yo puedo darme cuenta que estoy en un proceso de despertar de conciencia? Bueno, en realidad el proceso de despertar de conciencia es una decisión. Las emociones, en todo caso, las emociones son como señalizaciones, así como vas en el tráfico y tenés semáforos, tenés carteles, las emociones son señalizaciones que te muestran si estás en conexión con el ser infinito o no. Todo lo que sea emocional es un signo de desconexión, o sea, de perturbación, sea angustia, tristeza, nostalgia, ira, bronca o impotencia o lo que sea, es que en ese momento estás desconectado, porque nuestro ser, y esto quiero aclararlo, es importante, nosotros somos el ser. No es que el ser está allá y yo estoy acá, no es que el alma está allá y yo estoy acá, no es que el alma nos llama, somos nosotros, no hay dos, no hay un alma y yo soy el alma, nosotros somos eso, yo soy Dios, yo soy la experiencia y la manifestación de Dios, no es que Dios está en un lado dirigiéndome, o sea, es interno, ¿sí? O sea, esto funciona por esencia, es como, lo podemos pensar como una fruta, donde vos tenés la semilla, que es la fuente de la vida que está dentro de la fruta, y después tenés la pulpa y después tenés la cáscara. Nosotros somos toda la fruta, no somos solo la cáscara. Y no es que la semilla está en otro lado. La semilla, que le llamamos Dios, es lo que somos. Ahora, estamos despertando a la conciencia de esto. Las emociones son señalizaciones de estás en la cáscara y estás en el contacto con lo externo, la cáscara es lo que conecta con lo externo, y ya sea que la fruta esté en un clima muy frío o lo que sea, estás en conexión con lo externo, pero no te das cuenta de la pulpa que hay dentro, y no te das cuenta que hay una semilla que es la semilla de la vida. Entonces las emociones lo que nos muestran son estados de desconexión energéticos, que nos muestran que no estamos conectados con la energía matriz, con la energía del ser. Y en todo caso, por eso, cuando vos empezás a darte cuenta de esto, las emociones ya no es algo que te pasa por mala suerte o no es algo con lo que vos te identifiques, que digas yo soy una persona triste o depresiva o ansiosa, vos no sos eso, es solo un estado temporal que te muestra la desconexión con la esencia. Y en todo caso, cuando uno empieza a hacer un trabajo espiritual profundo, podés empezar a entender el lugar que ocupan las emociones en tu vida y la señalización que están apuntando a que vos puedas aprender a verte ya no solo como la cáscara, sino como todo el degradé. ¿Tenés un cuerpo físico? Sí. ¿Tenés un cuerpo energético? También. ¿Tenés un cuerpo mental? También. Y tenés un cuerpo espiritual? También. Entonces no sos solo el cuerpo físico. O sea, el ego humano se identifica solo con el cuerpo físico y teme todo lo que le pueda pasar al cuerpo, porque al ser solo el cuerpo físico, y el cuerpo físico está diseñado así, ser un cuerpo temporal, tenemos miedo a la muerte porque pensamos que lo único que somos es el cuerpo físico. Entonces, empezar ese trabajo de profundización, a encontrar, como decías, quiénes somos, las emociones nos llevan a eso, nos apuntan a eso, nos apuntarán a eso, y por eso el trabajo el conocimiento del lugar de la emoción en nuestra vida es esencial en el despertar de conciencia. Todos tenemos emociones. La única diferencia es que el que está en un camino de despertar espiritual y entiende el lugar de las emociones puede aprender a cuál es el mensaje y cuál es la señal que nos muestran. Entonces ahí es que cambia toda la película, porque vos fíjate esto, nuestra percepción está en base a lo que nosotros creemos. Cuando vos cambias, cuando vos vas liberándote de las creencias aprendidas, va cambiando tu percepción. Y tu percepción es el canal que genera la emoción. Si vos percibís que algo malo puede llegar a ocurrir, te vas a angustiar, te vas a estresar. Pero si vos lo que percibís Uno es la mal. vida misma, ¿cómo? De una vez se siente uno mal. Claro, empezás a sentir una perturbación, pero si vos
tu percepción empieza a cambiar del punto de vista de la idea de que las cosas van mal o lo que sea, a un punto de vista de comprensión profunda de quién sos y de qué es la vida, entonces las emociones empiezan a liberarse porque ya no estás atado a simplemente la supervivencia. Reconoces que hay un propósito mayor, que hay una búsqueda más importante que solamente la supervivencia o conseguir dinero o tratar de quedar bien con otro o cualquiera de estas tonterías que hacemos los humanos. Que todas estas cosas hacen parte de la programación eh, inconsciente, colectiva que traemos, ¿no? Entonces, cuando yo le llamo llamados del alma justamente a eso, ¿no? Somos claramente ese ser, pero yo siento que ese ser, como nos hemos desconectado, o sea, el hecho de tener una emoción densa, una emoción de ansiedad, de frustración, de agobio, de no me siento bien, de desesperación, esa, como lo decías, esa señal es justamente esa alarma que nos está diciendo, hey, por ahí no es, ese no es el camino, ¿no? Es como necesitamos entrar en esa conexión, pero naturalizamos entonces también estos estados, ¿no? Naturalizamos eh, o sea, también el pasarla mal, ¿no? El estar todo el tiempo bajo esa percepción de miedo, de que justamente la vida es así y de que hace parte de la dinámica social, hace parte de nuestra humanidad, ¿no? Sentir ese miedo y vivir bajo ese miedo, claramente es una emoción y la tenemos a través del cuerpo físico, la sentimos, tiene una misión, esa emoción, tiene una razón de ser, pero no tiene que ser como yo lo veo, no tiene que ser una condición de vida permanente, ¿sí? Pero hace parte de la programación colectiva que nos lleva a identificarnos, como tú ya lo decías, con el cuerpo. Entonces, cuando me identifico con el cuerpo, me identifico únicamente con la materia, y si me identifico con la materia, entonces vamos persiguiendo objetivos, metas, y entonces si no cumplo con la meta no soy feliz y no me siento bien. Eh, y luego entonces es porque ¿para dónde voy? Voy al tema de que quiero que hablemos también del ego espiritual, ¿no? Como muchas personas, lo digo porque lo he visto, inclusive también me vi ahí, ¿no? En ese ego espiritual de ya desperté mi conciencia, pero luego me doy cuenta, no, espérate, porque desperté mi conciencia, pero me estoy dando cuenta que mi mente me está atacando y me está haciendo sentir culpable porque no soy tan espiritual como tendría que ser, porque no estoy meditando como debería meditar, porque estoy teniendo emociones densas, ¿sí? Emociones de tristeza, de ansiedad y demás, y entonces me auto flagelo y ese es ese ego espiritual entonces que nos lleva a, o sea, eso no es, no, ya no tiene que ver con el despertar espiritual, o sea, puede ser que lo hayamos vivido, como tú lo dijiste, es una decisión, y, y creo que parte de la tarea es decidir todos los días vivir en conciencia, todos los días elegir quién estoy siendo yo, cómo estoy siendo, cuáles son mis emociones, qué es lo que decido hacer, cómo todos los días procuro por estar y entrar en esa conexión conmigo misma, sin importar lo que esté pasando allá afuera o sin importar inclusive lo que estoy viviendo, y cuando digo sin importar no me refiero a que vamos a ignorarlo, no, sino más allá de, ¿sí? Más allá de las circunstancias, de las cosas, de las situaciones, entonces es como cambio yo mi perspectiva y cuido de mí, ¿sí? Y entonces cuando no pasa esto, entramos en ese ego espiritual de juzgarnos, ¿no? Entonces yo escucho muchas mujeres en mi comunidad que me dicen, Gabriel, cosas como, Moni, es que yo ya tuve un despertar espiritual, pero no tengo una vida feliz, no estoy manifestando la vida que yo quiero, no estoy manifestando la vida de mis sueños, a pesar de que me esfuerzo, no estoy cumpliendo con las metas que desearía, ¿no? Entonces, ahí, Gabriel, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, es un tema interesante. El ego espiritual en realidad no existe.
es solamente una forma de llamarle a una forma del ego donde uno está en un supuesto camino de conciencia o está en un camino de conciencia, pero todavía está identificado con el ego. Vos empezás a aprender. ¿Qué ocurre? Vamos a tratar de entender un poco lo que es el ego primero. El ego es la parte de nuestra mente que piensa el 95% del tiempo, prácticamente, en un ser humano hoy activo. ¿Qué es el ego? Es la identificación que vos tenés con una construcción mental que no está existiendo realmente más que en tu mente. Donde vos, por ejemplo, para ser buena madre tenés que hacer X cosas, para ser buena ciudadana tenés que hacer X cosas, para ser éticamente correcta o religiosamente correcta tenés que hacer en ciertas fechas del año ciertas cosas. Todo eso, vamos a aclararlo ahora de manera muy directa, es estúpido. Es literalmente estúpido. Estupidez significa falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces se puede usar para ofender o simplemente se puede usar como un adjetivo que califica un estado. Es ignorancia. Ahora estamos en estado de ignorancia. Cuando uno empieza un camino espiritual, uno cree que despierta, pero en realidad es otra identificación mental. Así como uno se puede identificar como padre, como madre, como argentino, como colombiano, como lo que sea, te identificás ahora con un camino que es un invento, ¿no? No hay un camino espiritual, porque todos somos espíritu. Vos no podés hacer un camino para hacer lo que ya sos. ¿Sí? Eso es mentira. Vos ya sos. Lo que hay es un despertar de conciencia. La mente despierta cuando deja de identificarse con, lo que es, con cualquier cosa. Entonces vos ya no te identificás con nada. Estás literalmente viviendo en un espacio vacío. Ese espacio vacío es la mente de Dios, porque la mente de Dios en realidad es vacía. Vos la podés llenar con contenido, pero cada vez que la llenás con algo, la tenés que vaciar, porque la mente en realidad está vacía. Nosotros no tenemos calificativos, no tenemos atributos, somos literalmente ese espacio vacío. Entonces, en ese camino espiritual, uno cuando comienza ese camino, porque estás sufriendo, o estás angustiado por lo que sea, cuando comenzás el camino, volvés a identificarte, pero ahora en lugar de identificarte como el oficio que tenías o lo que vos creías, ahora te identificás con la espiritualidad, pero es otra manifestación del ego nada más. En el espíritu no hay camino, no hay espiritualidad, no hay nada más que el ser infinito, que se le ha llamado Dios. Ese ser que somos ahora no tiene características. Entonces, siempre que cuando nosotros pensamos por cómo funciona el lenguaje, estamos definiendo cosas. De hecho, está la famosa inicio de la Biblia, donde se crea el Adán o el Adán, que es el ser, no era un hombre, era el ser, y tampoco era hombre, era el ser. Y ese ser, cuando es creado, lo primero que hace, después de comer la manzana del conocimiento, o sea, de la estupidez, es la manzana de la estupidez, la manzana del ego, lo que empieza a hacer es empezar a etiquetar las cosas. Entonces nosotros, cada vez que vivimos la vida como si las cosas estuvieran etiquetadas, estamos en estado de ignorancia o estado de egoísmo, sea que le llamemos espiritual o no espiritual. Un maestro no es espiritual, no tiene ningún sentido. Como yo te dijera, convertite en humana. No podés. Ponete dos ojos. Vos decís, no, ya los tengo, ya tengo dos ojos y ya soy humana. Bueno, ya sos espíritu. No es que tenés que hacer un camino. En todo caso, el camino es el despertar del ego a la conciencia. Y eso, cuando uno comienza un camino espiritual, lo primero que aparece es darte cuenta que el ego está ahí. Entonces, al principio te empezás a dar cuenta. Eso al principio no es fácil porque vos, en lugar de reconocer quién sos, y ahí depende de cada uno el guía que pueda tener, vos lo que haces, sobre todo si el guía que tenés es un guía espiritual que te guía desde el ego, lo cual también hay, porque son seres que todavía no están despiertos al ser, están identificados con otra postura mental. Cuando vos empezás un camino espiritual con alguien que te pueda guiar y empezás a observar el ego, la primera mecanismo defensivo del ego es juzgar todo, porque así funciona el ego. Y así como juzgabas otras cosas, ahora te juzgas a vos mismo, juzgas tu camino, no soy suficiente, debería meditar más, cómo puede ser que no pueda hacer, cómo ayudo en el mundo, no estoy haciendo lo que tengo, todas esas estupideces. Como ella sí hace eso y yo no lo hago y... Claro, porque el ego funciona por un formato bastante básico, pero que es importante entenderlo, que es la comparación. Entonces, cuando vos empezás un camino espiritual, lo primero que hacemos del egoísmo
es compararnos con otros y ver si somos suficientes o no. El ego siempre se siente insuficiente o cree que otro es insuficiente. Entonces, en ese camino empiezan. Lo importante es conocer cómo funcionan esos procesos, tener un guía lo suficientemente en conexión como para poder ver eso, o sea, no identificarse con eso. Si a mí viene alguien y me habla desde ese lugar, yo ya me doy cuenta. Entonces, no es que le sostengo la energía, lo ayudo a liberarse. Entonces, cuando vos tenés un guía que ya lo entiende, y entiende que no hay un camino espiritual en realidad, o sea, en realidad vos ya sos espíritu, por eso el despertar es a lo que somos ya, no es un despertar a algo nuevo, no es un renacer hacia algo nuevo, en realidad es, por eso se puede llamar resurrección, es un resurgir de lo que ya es en nosotros ahora. Y cuando vos podés encontrar eso, lo que vas haciendo es desbloqueando esos procesos de comparación y de juicio, que es el funcionamiento del ego. Por eso hay gente que, yo he trabajado con gente que estaba en un camino espiritual de muchos años, pero todavía el ego estaba activo, igual que, o sea, la única diferencia es que ahora estoy en un camino espiritual. ¿Y qué cambió? No cambió nada. O sea, en todo caso, lo que sí cambió, que está bien, es que ya tenés una información que antes no tenías, pero todavía esa información está usada para generar una identificación y juzgar a otros, lo cual genera sufrimiento. Por eso uno puede comenzar un camino espiritual y decir, uy, no, es que no soy lo suficientemente bueno como padre o como madre, o estás en el ego. La mente no funciona así. Entonces, ahí, bueno, hay que hacer un trabajo muy importante de conocer cómo funciona la propia mente. Bueno, Gabriel, ¿y cómo hacemos para mantenernos en ese estado de conciencia de despertar, ¿no? O sea, de reconocimiento de quiénes somos? Bueno, acá hay algo muy importante. Hay un maestro iluminado que ha tenido la humanidad a principios del siglo XX en India, que se llama Ramana Maharshi, que él pone un ejemplo que es bastante interesante de entender. Primero, para no creer en resultados mágicos, en pastillas mágicas, él lo que te dice es que un cohete, para sacarlo al espacio, tenés que hacer un esfuerzo descomunal a nivel energético. Si vos querés sacar un cohete al espacio, tenés que generar unos motores potentísimos, tiene que salir con una propulsión, tiene que tener una dirección, pero que una vez que está en el espacio, ese cohete ya flota, o sea, no hay que hacer nada. Ahora, ese esfuerzo para sacarlo de la órbita, que es un esfuerzo antigravitatorio, porque la gravedad atrae al cohete hacia el planeta, ese esfuerzo es el que hay que hacer al principio en el camino espiritual. Hay que hacer un esfuerzo descomunal, lo cual te puede llevar horas de meditación, de prácticas, fin de semana de angustia, retiros espirituales, estudio profundo, porque tenés la gravedad del ego que todo el tiempo te está pulsando a volver a tus patrones de Ahora, cuando el cohete ya está en el espacio, o sea, ya despertaste, no tenés que hacer nada, ya estás en ese estado. Entonces, si todavía no estamos en ese estado, lo importante es poder tener ese impulso energético y poder sentir qué es lo que te va a ayudar, sea una persona, o sea lo que sea un libro, o sea una formación, o un instituto de enseñanza espiritual, o lo que sea, que te pueda ayudar en esa propulsión donde tenés que despegar. Una vez que la mente está despierta, ya no es que no puedas vivir emociones o tal, se puede vivir, pero tu mente lo ve. No es que no lo niega ni es que no entiende. Ahora, lo importante es ese primer impulso, sobre todo el primer impulso, que en general viene de un sufrimiento profundo, la mayoría, de un sufrimiento profundo, ese primer impulso, y después sostener la energía para poder salir de órbita. Y ese trabajo no es un trabajo de un día. O sea, por lo menos en mi caso, yo estoy armando planes de educación espiritual para acompañar personas, si es necesario, durante años, porque el proceso, esto yo lo voy viendo en alumnos que estudian conmigo, vos vas viendo cómo al principio hay un cierto tipo de preguntas, que en la medida que las vas resolviendo empiezan a aparecer otro tipo de preguntas, y cada vez vas más profundo. Pero al principio, cuando uno comienza, las preguntas son iniciales, eso, como entiendo qué me pasa, o me levanté así, o estoy así, y bueno,
Y ahí hay todo un proceso de hilado fino para poder ir liberando capa a capa hasta poder entrar en órbita. Okay. Bueno, hay una práctica espiritual que siempre digo yo, esto es algo que solamente puedes hacer tú por ti mismo, ¿sí? Nadie lo puede hacer, eh, ni siquiera quienes ayudamos a las personas en ese camino, y es la observación, ¿no? Autoobservarnos, darnos cuenta. Y digo, es una práctica espiritual porque a veces creemos que únicamente sentarnos a meditar ya es la práctica espiritual, y a veces hay personas, lo digo, o sea, lo digo también por experiencia propia. Cuando yo empecé a meditar, yo me sentaba a meditar y pensaba en 10.000 cosas y podía estar 15 minutos ahí y no meditaba ni un minuto. O sea, podía estar sentada 15 minutos y no meditaba ni un minuto. ¿Sí? Justamente porque el ego, o sea, es como, ahí es cuando más te bombardea, ¿no? De pensamiento y demás, y bueno. Entonces, por eso para mí una práctica fundamental cuando estamos como en este camino de empezar este despertar y justamente mantenernos en esa conciencia despierta es la observación, ¿no? Creo que esta es de las cosas que yo hago todo el tiempo y es observarme de forma amorosa, ¿no? Porque luego viene el ego y también se mete en esa práctica, ¿no? De ir a atacarnos. Entonces, la observación desde ese espacio amoroso en el que te estás dando cuenta qué estás pensando. Y creo que esa es una de las grandes claves, y lo digo porque, o sea, yo me veo en el pasado, siento que desperté mi conciencia, decidí despertar mi conciencia en el año 2017, cuando ya yo dije, tiene que haber otra forma de vivir, ¿sí? Estaba pasando una crisis de vida y yo dije, tiene que haber otra forma de vivir diferente a la que estoy viviendo, porque yo estaba en esa dinámica de que hay que cumplir objetivos y a los 30 años ya había cumplido con todos los objetivos, ¿no? Es que la carrera, el marido, la casa, el carro, ¿no? Y luego de la felicidad nada, ¿no? Y nada que era feliz. Entonces, en ese momento vivo este proceso de despertar que como bien lo dijiste, no pasa de un día para otro. No es que un día uno dice, listo, ya desperté mi conciencia y ya está. No, creo que es un proceso y pues cada uno, y son procesos particulares, ¿no? O sea, todos lo vivimos de forma diferente, no tiene que ser exactamente igual. Entonces, yo recordando la Mónica del pasado, puedo darme cuenta perfectamente cómo yo antes no observaba mis pensamientos, o sea, yo era el pensamiento, o sea, como yo estaba identificada con el ego, yo era el pensamiento, ¿sí? Entonces, yo era el autoconcepto, yo era la identidad que creía que era. Entonces, esa es una gran clave para darnos cuenta si estoy despierta o no tanto, ¿sí? Y es que cuando estamos despiertos tenemos la capacidad de observarnos como en tercera persona. Entonces, observamos nuestros pensamientos, observamos nuestras emociones, tenemos esta gran capacidad, o sea, la tenemos todos, ¿no? Pero digamos que es una clave cuando hemos despertado, y es que no nos identificamos con el pensamiento, sino que lo identificamos, o sea, lo vemos, perdón, lo vemos, lo observo. Entonces, puedo observar cuál es ese diálogo interno que estoy teniendo, cuáles son esos pensamientos repetitivos que estoy teniendo, cuáles son esas emociones y de dónde vienen esas emociones y qué me están empujando a hacer esas emociones. Y ahí está nuestro gran poder de decidir que si, elijo, decido seguir pensando eso que estoy pensando, decido mantenerme en esa emoción o decido, al contrario, estabilizarla, escuchar esa emoción, saber qué mensaje me quiere dar y, y, y saber canalizarla, ¿no? Como saber llevarla a ese fino, a ese propósito que me está empujando. Entonces, esta práctica de autoobservación es clave. También cuando tenemos sueños, cuando tenemos metas, la autoobservación, darte cuenta si de verdad eso que quieres es un sueño del ego o en realidad es un sueño de tu ser,
sea, es un sueño es algo que yo quiero hacer porque mi alma quiere experimentar bueno, esa meta o ese sueño, o es mi ego que se está comparando con la vecina, que se está comparando con el otro, y entonces quiero imitar, ¿sí?, lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Entonces, a esto yo le llamo una práctica espiritual, ¿no? Y es esa observación, observarnos, observarte todo el tiempo de quién eres, quién estás siendo, pero de forma absolutamente amorosa, porque luego, como ya lo dije, el ego se nos cuela y entonces el ego termina destruyéndote, criticándote, juzgándote, dañándote, eh, 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 haciéndote nuevamente preso o presa de ese pensamiento, ¿sí?, creyendo que eres el pensamiento, creyendo que eres la emoción, cuando en realidad no. En realidad son siempre lo hablo de esta manera, no somos el cuerpo físico, sino tenemos un cuerpo físico, ¿sí? No somos la mente, sino tengo una mente. Entonces yo soy la conciencia pensante y sintiente, ¿sí? Pero si yo dejo que mi mente se apodere o sea, es como si le doy el permiso a la mente de que sea quien dirija mi vida, pues mi mente lo va a hacer. Y ahí es cuando estamos dormidos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una práctica espiritual que quería como compartir. Ahora, pues no sé si respondemos a qué preguntitas. A ver, acá me dicen, hola, agradezco a Dios haberlos encontrado en este vivo. Me dirán, por favor, cómo se llama el muchacho de este vivo. No aparece su nombre. No aparece su nombre. Sí, ahí aparece. Se llama Gabriel. Ahí lo encuentras. Gabriel Bowesniaski. Creo que lo dije bien. Sí, sí. Creo que lo dije bien. Janet dice, ¿por qué a estas fechas no hay personas que puedan hacer lo que hicieron los grandes maestros como Jesús, etcétera, a pesar de la meditación? Voy a dejar que tú respondas y ya responderé yo. Bueno, sí, hay personas de la talla de Jesús. Sí. Lo que pasa que hay que reconocerlas. A Jesús en su época también pocos lo siguieron, ¿no? Bueno, pocos, ya eran bastantes, pero en relación a la población mundial. Entonces sí hay personas, hay Cristo. O sea, ¿quién fue Jesús? Jesús era un ser despierto, era un ser que se conocía a sí mismo y obviamente estaba en un estado de conciencia muy alto, muy alto. Eso lo ves, como él mismo dice, por sus frutos eso está en la Biblia, lo dijo él, Sí, por sus los frutos los conoceréis. conoceréis. Él por sus frutos podés conocer que era un maestro de un nivel muy alto. No hace falta que todos tengamos o sea, no hace falta que a partir de cualquiera de nosotros creen una religión para matar seres humanos, como fue el cristianismo. Lo importante es que vos puedas reconocer quién sos, porque él no era él simplemente era un ser despierto. Entonces, a cada uno nos toca. Después, la altura espiritual que tengamos va a depender de varias cosas, pero sobre todo de la voluntad que tengamos por despertar y que entendamos de qué tenemos que despertar. Porque quizá a veces es como lo hablábamos antes, el ego está tratando de despertar y en realidad lo que haces es dormirte más profundo. Pero en sí, maestros de la talla de Jesús ha habido y hay, eh, no sé si exacto de la talla, pero de un nivel de maestría muy elevado, y a cada uno le corresponde como encontrar un maestro que te pueda guiar y que vos digas, escucho a esta persona, la siento y veo y siento su energía. No es una energía normal, no es la misma energía que mi tío. Es una energía diferente que genera una vibración diferente. Porque quizás si nosotros estuviéramos en la época de Jesús y lo vemos por el mercado, decís, este es un Cristo, no sé, es un tipo que está ahí comprando manzanas. Sí. Entonces hay que apelar a como una conexión donde vos, al empezar a despertar, empezás a sentir la energía de alguien que está despierto y te puede guiar en ese camino
sin ego, sin búsqueda de lo que sea, simplemente está cumpliendo un servicio. Un maestro lo que hace es servir a otros como él ha recibido el servicio interno y el servicio de otro que lo ha guiado. Así es. Bueno, yo quiero también aportar a tu respuesta, Gabriel. Concuerdo completamente que, o sea, hay personas en este tiempo, en esta era, también con un nivel de conciencia maravilloso. Siento que yo creo en el Maestro Jesús, pero justamente como eso, ¿no? Como un maestro, fue un ser humano que en la época, para la época, pues era un ser humano despierto para esa época, pues causó como como esta revolución, ¿verdad? Y aparte de eso, o sea, la iglesia lo tomó como un ícono y entonces lo popularizó, ¿sí? Entonces, hoy conocemos a Jesús como lo digo porque he estudiado algunas religiones, y conocemos entonces a Jesús desde la Iglesia Católica, cristiana, entonces como el Salvador, ¿verdad? Eh, entonces ha habido como esta interpretación de alguna manera en la que se ha endiosado o en la que se ha interpretado a este ser humano como alguien que nosotros no pudiéramos ser, ¿sí? Cuando no es verdad, o sea, cuando no es real. Un ser humano con una conciencia absolutamente despierta, pero fue un ser humano que lo sintió todo, que lo vivió todo, ¿verdad? Y que sabía no identificarse con el ego, y más con el atenuante de que en esa época, o sea, en esta época y en esta era siento que estamos mucho más despiertos, ¿sí? Aunque, o sea, hay una gran dualidad y es, por un lado, hay más miedo, más temor, más sobrevivencia, pero a la vez también siento que la humanidad estamos evolucionando a una conciencia muchísimo mayor que la época en la que nació Jesús, en la época en la que vivió Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, o sea, son aspectos que también tenemos que darnos cuenta, identificar. Y otra cosa es dejar de identificarnos o de creer que somos menos que otras personas que hemos visto que tienen dones probablemente diferentes a los nuestros, ¿sí? Porque eso también depende de la misión de vida de cada persona, o sea, eso depende de qué vinimos a hacer, ¿no? Además de que todos somos uno, ¿no? Entonces, más allá de la identificación, entonces volvemos a lo mismo, nos estamos identificando con el cuerpo y estoy comparando y estoy creyendo que es que, tal persona es más consciente y se despertó y porque yo no lo he hecho. O porque, y lo digo porque a veces, o sea, sé que son cuestionamientos de mi ego. ¿Sí? O sea, mi ego me bota ese tipo de diálogos de por qué no soy más consciente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estar haciendo cosas más importantes? ¿Sí? Pero al final todo es una decisión. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé en el año 2018, viví cosas de carácter, no sé, espiritual, metafísico, como le quieran interpretar, que para mí fueron, como se dice popularmente aquí en Colombia, muy heavy, ¿no? De Dios mío, ¿qué es esto? Me estoy enloqueciendo. O sea, de tener sueños premonitorios, de tener visiones, de tener apariciones, o sea, unas cosas que yo decía, me voy a enloquecer o me estoy enloqueciendo ya. Y, y también despertar a unos dones que siempre estuvieron probablemente ahí, pero estaban dormidos porque yo estaba en el mundo de formas, ¿sí? Estaba en el mundo de la forma y estaba identificándome con mi profesión, identificándome con el personaje, con lo que tenía que venir a interpretar aquí o con lo que decidí interpretar, o sea, la mujer normal, típica. Y entonces cuando todas estas cosas empiezan a suceder en mi vida, tuve muchísimo miedo, o sea, tuve como esa confrontación de que, de verdad, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Van a decir que estoy loca si hago cosas que se salen de lo normal,
¿sí? De lo cotidiano, entonces van a pensar que estoy loca, y de hecho hay cosas que yo solamente las dejo para la privacidad de mi escuela, ¿sí? O sea, hay cosas que yo aquí afuera es como, prefiero no compartir, ¿sí? Justamente por eso, ¿no? Justamente por esa situación de cómo el ego de la otra persona eh, también puede sentirse como confrontado, eh, algunas no, pero algunas otras sí. Entonces es eso, cómo empezamos a aceptar, a darnos cuenta de que también todos, absolutamente todos tenemos grandes dones, unos diferentes de otros, pero todos los tenemos, todos somos ese ser, todos somos ese espíritu, esa alma, que tiene un cuerpo físico, que tiene una mente, que nos estamos aquí experimentando, que estamos en un camino de, podría interpretarse como evolución, pero para mí estamos experimentándonos, ¿no? Estamos sintiendo, estamos viviendo, estamos aquí con una misión, con un propósito, y que también cada misión y cada propósito es diferente, no tiene que ser exactamente la misma de, ¿siento? Yo entendí, por ejemplo, en el año 2019, entendí que yo podía decidir hasta dónde yo iba a compartir mis dones, hasta dónde yo iba a compartir la visión de vida que tenía, de qué forma iba a ayudar a las personas en su camino de despertar, ¿sí? En qué formatos también, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Es como empezar a reconocernos, cada uno, empezar a reconocernos. La palabra que me llega es en nuestra grandeza, ¿no? En nuestra grandeza, sin compararnos y sin tampoco tener, o sea, sí admirar, pero no tener como esos ídolos que uno dice, bueno, nunca lo voy a alcanzar, ¿sí? Nunca voy a ser, porque, porque eso también sigue siendo, a mi modo de ver, ego. Sí. ¿Algo más que aportar, Gabriel? Eh, es importante Mira, tener a alguien Javier que... dice, no hay nada, no hay nadie especial, corazón, solo hay un ser. Súper. Carla dice, un saludo, Gaby. ¿Qué características definen a una persona dormida y una que no ha despertado? La única característica es la identificación con la máscara que uno crea, sea espiritual o Se te no, no escucha importa. bajito, Gabriel. ¿Se me escucha abajo? No cambié nada. Debería escucharse. Sí, se te ¿Se me, escucha bajo. se me escucha A ver. abajo en dónde? ¿Se escucha bien o se escucha? Debería escuchar normal, no cambié nada. Bueno, quienes están aquí conectados, ¿cómo nos escuchan, por favor? A ver, ¿se escucha bien ahí? Por Instagram debería escucharse bien y no sé ahí por Zoom si estamos bien con el sonido. Básicamente, la preguntaban por cuáles son las características de la mente dormida. La mente dormida es una mente, como vos decías, que está identificada con lo que piensa y con lo que cree, incluso con lo que siente, porque el sentir en general está mucho más en conexión con el ego que con el ser, porque el ser lo único que siente es a sí mismo, no puede sentir otra cosa que siempre es consciente de que se está sintiendo a sí mismo. Entonces, la característica del ego es, sobre todo una característica muy importante, es que el ego vive en el tiempo, el ego no vive en el presente. Y siempre está comparando el presente con el pasado y siempre se está viendo en una línea de tiempo. Pero en sí, nosotros no existimos en líneas de tiempo. O sea, para una línea de tiempo tenemos que inventarla, porque ahora no hay línea de tiempo. Nosotros ahora estamos existiendo como el ser presente. No tenemos pasado. Entonces, cuando hay un trabajo ahí de ir liberando la mente del tiempo, este es un proceso, es el proceso de liberación crístico. El Cristo o el ser despierto vive por fuera del tiempo. Fuera del tiempo se le llama eterno. Vive en la eternidad. Entonces, es para identificar
De hecho, lo que vos decías, cuando uno se pone a meditar y que es muy difícil porque tu mente no para, es porque la mente está creando tiempo, porque la mente está yendo hacia atrás o hacia adelante de manera alocada, ¿no? Alocada, está yendo en un patrón egoísta, hacia adelante o hacia atrás. Pero la mente real no vive en el tiempo. Y la mente despierta es consciente de que el presente es el espacio de manifestación del ser y ahí ya no hay juicio, porque para juzgar algo tenés que verlo en el tiempo. Cuando vos ves algo en el presente, sin, como te dice el curso de milagros, sin condenación, o sea, en la pura inocencia del presente, no hay nadie viéndolo. Los ojos son los ojos de Dios, ¿eh? Son los ojos que están ahora. Después uno se puede dar cuenta, no es que te cambias de ojos. Pasa que son los ojos más profundos que los ojos físicos, pero ven también a través de los ojos físicos. Dios no es que está ciego. Los ojos físicos son la forma también de ver la proyección holográfica que estamos haciendo en este mundo de la esencia. Pero nosotros existimos siempre como seres presentes. Entonces, eso es uno que tiene que ver con lo que vos decías de autoobservación. Cuando vos podés observar tu mente creando pasado y creando tiempo, eso es el ego. Es eso, ni más ni menos. Y es importante ver esa simpleza. O sea, tu mente se va al pasado. ¿Qué pasado? ¿Dónde está el pasado? ¿Te lo estás inventando? ¿Cuál es mi pasado? ¿Alguien me lo dice acá? Bueno, si alguien me conoce, dice Gabriel Ayerte. No hay pasado, no tengo pasado. Entonces, el despertar de conciencia lleva a la conciencia de Dios, que es la conciencia del presente. Por eso se habla tanto también en la espiritualidad y todos los maestros lo han apuntado en todo caso, la meditación es una práctica de conciencia presente. Cuando vos sos consciente de que existís ahora, ¿cómo podés juzgarte? Si vos existís solo ahora, vamos a suponer, ¿no? Bueno, no es una suposición, esto funciona así, es real, pero vamos a suponer que existís solo ahora y que vos decís, bueno, ok, vamos a seguir a Gabriel, existo solo ahora. ¿Cómo podés juzgarte? ¿Qué herramientas tenés para juzgar el presente, si solo existís ahora? Necesitas el pasado para juzgarte. Necesitas tomar algún pensamiento aprendido del pasado, pero si vos existís solo ahora, sos el Cristo viviente. No sé si... Total. Sí, 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 bueno, se entiende. Y es justamente esa clave que tú das de cuando estamos, o sea, el ego está siempre fuera del tiempo, ¿no? O sea, estamos en el pasado o en el futuro, eh, justamente porque el tiempo es una creación mental, ¿no? O sea, es una creación de la mente. La mente necesitaba organizarse, necesitaba estructurar eh, eh, por la dinámica de la sociedad, ¿sí? O sea, por lo que vemos, por la estructura y entonces en medio de cómo nos organizamos, pues se creó este pasado, presente, futuro. Pero en realidad lo único que existe es el aquí y el ahora, ¿no? El dónde estamos. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Cuando estés en el pasado, ya sabes, con la idea del pasado, porque es la idea, ¿no? La idea del pasado, entonces estás en el ego. Cuando estés en la idea del futuro, entonces en la ansiedad, en la frustración de es que todavía no me ha llegado, o es que me puede pasar, ¿no? Es que no voy a tener dinero, es que no voy a cumplir con la meta o los sueños, estás en ese futuro que no es real, pero que la mente lo asume como real, entonces ahí estamos en el ego, ¿no? Por eso el estar presentes, ¿no? En el aquí y en el ahora. Bueno, Gabriel, ya llevamos 55 minutos, o sea, se nos hace el tiempo volando, 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 volando. Eh, pues queremos hacer súper recomendaciones. Gabriel también es escritor de un libro muy lindo. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Gabriel, de tu libro? Tengo por Sí, ahí... ¿Por si acá? lo tienes por Acá ahí. está. Ya está. Sí, lo tenía ahí a mano porque
Este es el libro, estuvimos presentándolo juntos también en la FILO, en la Feria del Libro de Bogotá. Se llama Ver a Dios y básicamente es un libro de preguntas que yo iba haciendo al espíritu y respuestas que iban llegando. Por eso no me considero, me considero el que pregunta ahí y en todo caso también el que responde, pero el que responde en un plano de conciencia más elevado al cotidiano. Y es un libro de preguntas de este tipo, como estamos haciendo acá. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y las respuestas que fueron llegando las fui documentando y llegado a un punto se publicó. Pero sí, estuvimos ahí presentando en la Filbo estos libros que son otra forma de compartir la sabiduría y lo que vamos recibiendo. Y es una buena forma, por lo menos a mí los libros me han ayudado mucho en mi camino, leer libros de maestros. Entonces, si les sirve, búsquenlo, en Busca Libre se consigue y en Colombia ya está en la Librería Nacional, creo también, se llama Ver a Dios. Sí, Libro. Ver a Dios. Bueno, mi libro ya aquí mi comunidad sabe, mi libro Volviendo al Amor, que no es amor romántico, es justamente de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De, de reconocernos, ¿no? Volver a lo que somos, ¿sí? Y justamente este nombre del libro se llama Volviendo al Amor porque en un momento por allá en el 2018, antes de empezar a vivir mi propósito de vida, estaba en la ansiedad de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a vivir? Porque dejé mi profesión y dejé todo lo que tenía. Y estando sentada en una cafetería, en un momento de presencia, por eso presencia, estate presente, porque tu alma, tu espíritu te habla, se comunica. Entonces, me acuerdo mucho que yo pregunté, o sea, tuve ese pensamiento de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y cómo hago para servir en mi propósito de vida, ¿no? Y entonces yo estaba pensando en, me gustaría hacer una conferencia, pero ¿de qué? ¿Sí? Y compartir qué. Y me llegó el volviendo al amor, ¿no? O sea, volviendo al amor. Y inmediatamente supe que volviendo al amor es eso, o sea, empecé haciendo conferencias llamadas Volviendo al Amor, luego hice un programa digital Volviendo al Amor y cuando escribí este libro, lo mismo, ¿no? Fue como, ok, voy a escribir el libro, estoy lista para escribir el libro, ¿cómo tiene que llamarse el libro? Y otra vez, Volviendo al Amor, y yo, otra vez Volviendo al Amor, yo, ok, está bien. Y es un libro de 28 días, para hacer 28 días, durante 28 días, donde hay diferentes prácticas y herramientas de sanación emocional, de reprogramación mental que nos llevan justamente a ese quitarnos las máscaras, ¿no? Por supuesto que hablo del ego largo entendido, en donde dejamos justamente eso, ¿no? El ego, para volver a renacer, renacer que suena redundante, ¿no? Pero se entiende, y es renacer a nuestra real identidad. Entonces, bueno, ahí están esos dos recomendados, los pueden comprar ambos en Busca Libre, Ver a Dios y Volviendo al Amor, dos formas encontrar ese despertar de conciencia, de llegar a ese despertar de conciencia. Estoy segurísima que son complementarias, o sea, yo me acuerdo en la feria cuando tú no estabas, yo es que ahí en el stand, en donde estábamos presentando bueno, donde yo tenía exhibido mi libro, al lado estaba el tuyo, y me preguntaban por tu libro, y yo era como, ¿qué es ver a Dios? Y yo, pues, ver a Dios. Que es como ver a Dios. Y yo, ay Dios, ¿dónde está el autor que no lo veo? Estaba comiéndome un pancho en la cafetería. Eso, apuesto que sí estabas por allá en la cafetería y yo vuelta un ocho allá sin saber qué responder. Pero bueno, fue muy linda la experiencia, muy bonita y de verdad que, bueno, súper recomendado. Sé que Sé que ustedes, quienes han estado aquí toda esta hora, ya llevamos una hora, han sentido la energía de Gabriel, un hombre que, bueno, pues tuve la oportunidad de estar cerca tuyo muy poco tiempo en forma personal, pero igual yo creo que las energías siempre se sienten, eso se siente, entonces, nada, síganlo, súper feliz de que hayas aceptado esta invitación, gracias, Gabriel, y espero pues que nos podamos seguir viendo, encontrándonos en este camino de servicio.
Así es, bueno, gracias Moni por todo lo que estás haciendo, por ese cambio que nos ha ocurrido a algunos, de soltar viejos oficios, viejas vestiduras para, bueno, hacer algo que nos da felicidad, que puede ayudar a otros. Así que, ¿qué más? ¿Qué mayor bendición que esa? Así es, Así así que, es. Qué gracias a lindo. todos. Sé que hay algunas preguntas que pusieron que no llegamos a responder porque estamos en un formato más de charla. Y entonces, bueno, quizá después cada uno bueno, también nos pueden ir siguiendo y cuando hagamos vivos particulares ya podemos responder ahí un poco más. Pero bueno, gracias a todos ahí por estar y bueno, a despertar nuestra conciencia, a conectar ahí con el camino que nos va llamando la vida y a saber que pase lo que pase, estamos siendo guiados. Todo el tiempo estamos siendo guiados. Imagínense que traigo acá una idea que hace rato estaba que lo decía, porque justamente me quedó como sonando el tema de que por qué no hay personas en esta época, en esta era como Jesús, ¿no? Y la idea que me llega es, a ver, o sea, todavía a veces estamos pensando y esperando que las cosas sean como fueron, ¿no? Porque justamente estamos en el pasado y entonces la idea es como a veces juzgamos a las personas que vemos, entonces creemos que no es el maestro espiritual que me puede guiar porque o lo veo muy joven o muy joven, ¿sí? O sea, lo veo muy joven o porque la apariencia física que tiene, ¿no? Entonces, probablemente cualquier persona que me vea, yo no me he visto pues de blanco así, tipo espiritual, porque ese también es como esa identificación, ¿no? Entonces, es como, no creo que sea maestra espiritual, no creo que sea guía espiritual porque, no sé, se tintura el cabello, porque mira la apariencia que tiene, se ve diferente, como estoy acostumbrada a ver un maestro, una maestra, ¿no? Entonces, también empezar a quitarnos estas ideas que tenemos de cómo tendrían que ser las cosas o que las cosas tendrían que ser como fueron en el pasado, pienso que no tiene por qué ser de esa manera, más bien es cómo empezamos a sentir, ¿sí? Dejarnos guiar, como ya lo dijiste tú, estamos siendo guiados todo el tiempo estamos siendo guiados, entonces guiados por nuestra alma, por nuestro espíritu, y es eso, conectar con ese ser, con esa intuición y permitirnos abrirnos a sabidurías a veces, o sea, yo me siento una canalizadora, o sea, yo a veces siento que hablo cosas y digo, wow, o sea, esto no fue mi mente, o sea, es mi alma aquí hablando y me encanta, esto es el Dios, ¿verdad? Que no digo que es que esté separado, no está separado, lo somos, entonces, bueno, esto es muy lindo. Entonces, nada, recomendación, mantenernos en estas prácticas de conciencia, mantenernos despiertos, despiertas desde el amor, con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado también y nada, compartir. Gracias, Gabriel, y a todos quienes estuvieron aquí. Chao, chao. Gracias.